Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, tengan todos ustedes y sean muy bienvenidos a La Voz de Residente, como todos los miércoles, agradecidos de que nos estén acompañando y se tomen un poquito de su tiempo para escuchar a estos excelentes doctores que van a encontrarse hoy con nosotros. Bienvenidos a La Voz de Residente en Medicina de Urgencias. Muchas gracias por acompañarnos y si es primera vez que está con nosotros, por favor, permítame comentarle en qué consiste la dinámica. Tenemos una doctora invitada que realizará una presentación o como a mí me gusta verlo como una clase de alrededor de 25 a 30 minutos. Terminando dicha exposición, tendremos la intervención de nuestro doctor mentor, a quien le cederé la voz un poquito más adelante. El tipo de intervención que él tendrá será para complementar, felicitar, comentar, decir sus experiencias, lo que él vea necesario, ya que les quiero recordar que estos programas van especialmente enfocados a residentes esta noche de urgencias, así que puede ir más por el lado de los consejos y de la experiencia para dar ese conocimiento que ya tiene él. Ahora, me gustaría recordarles que estamos en vivo de dos maneras diferentes. Si usted nos está viendo por Facebook, porque estamos en vivo por Facebook en la página de Yo Soy Médico 17 y gusta comentar, preguntar, felicitar, hay que hacer una parte de comentarios y con mucho gusto se los leeré a los doctores para que puedan contestar sus preguntas o saber sus felicitaciones. O si solamente quieren mandar un like o un me encanta, también son súper bienvenidos. En caso de que usted nos esté viendo por medio de Zoom, puede hacer en la parte del chat sus preguntas, comentarios o felicitaciones, o si solamente nos quiere decir desde dónde nos está viendo o nos está acompañando, pues también adelante, que a mí me encanta saber que nos estén acompañando de diferentes partes de la República o de diferentes partes de Latinoamérica. Eso siempre va a ser siempre muy bienvenido. Vamos a finalizar esta clase con las conclusiones del doctor mentor y la doctora que va a hacer la ponencia, más que nada consejos para los compañeros residentes de medicina de urgencias. Pero ya no voy a hablar más, realmente no soy yo a quien vienen a escuchar esta noche. Le cedo la voz a la doctora Leni Cecilia Pérez, egresada de la Universidad de Quintana Roo, residente de tercer año de la especialidad de urgencias médico-quirúrgicas. La doctora Leni. Buenas noches, doctora Leni, ¿sí se escucha bien? Sí, se escuchan. Buenas noches. Doctora, pues muchas gracias por tomarse un poco de su tiempo para darnos de sus conocimientos y experiencias. Ya le dejo con el mejor público, que son los residentes de urgencia. Si gusta, ya puede comenzar con su presentación. Ok, ¿se ve bien? Ya la estamos viendo, doctora. Ok, muy buenas noches. Muchas gracias por el espacio para poder exponer este tema a mis demás compañeros. El tema que vamos a ver hoy es intoxicación por órganos fosforados. Me presento, mi nombre es Leni Cecilia Pérez Gómez, soy residente de tercer año de la especialidad de urgencias médico-quirúrgicas en el Hospital Regional número 12, el licenciado Benito Juárez, del IMSS en Mérida, Yucatán. Bueno, para empezar un poquito de introducción, se comenta que a partir de la segunda mitad del siglo XX se acelera la síntesis de productor de órganos fosforados y carbamatos. Esto se debió a que le encontraron un uso en la guerra. Estos inhibidores van a actuar principalmente bloqueando la degradación de la acetilcolina. Algo muy importante es que en 1995 el sistema de metro de Tokio, por parte de un culto religioso, sufrió un atentado en el cual empezaron a dar bombas de este tipo de químicos y posteriores empezaron a ver algunos efectos que más adelante vamos a ver. A nivel mundial, aproximadamente 3 millones de envenenamientos y 200,000 muertes se dan por ese tipo de químicos. Primero vamos a ver un caso clínico para poderlo integrar todo. Es un masculino de 60 años como antecedentes obesidad, dislipidemias, hipertensión arterial y trastorno esquizoafectivo tipo depresivo, y algo que hay que tener en cuenta es que ha tenido varios intentos suicidas. ¿Cómo empieza o llevando el tiempo que se tiene que tener o las intoxicaciones? Tenemos que llevar un registro. A las 2 de la mañana el paciente ingiere un sobre de insecticidas con intención suicida. A las 4 empezó con vómitos incontrolables, lo despiertan a la esposa y ella habla al servicio de emergencias. Eso ya pasó 1 hora y media. A los 15 minutos es encontrado por paramédicos con palidez de tegumentos, temblor fino en extremidades, un Glasgow de 8 puntos, pupilas mióticas, está bradicárdico, está poco hipertenso.
Y a las 5:30, cuando llega a urgencias, pues no sabe muy bien cómo tratarlo, porque no sabían realmente toda esta historia. Y entonces la esposa les empieza a decir todos sus antecedentes, que encontró un sobre, porque es muy importante averiguar el ambiente del paciente, si había algo a su alrededor para poder hacer conjeturas de lo que está pasando. Entonces le hacen lo que es un test de atropina, le pasaron 1 miligramo y después se dieron cuenta que a los minutos no daba ningún efecto, entonces ellos ya estaban ante un caso de una intoxicación por órganos fosforados. En el 2001 se prohibió en Estados Unidos el uso de el RAI porque tiene clorpirifos, que estos son unos órganos fosforados. Muchas veces utilizamos el RAI para todo, estamos rociando que hay mosquitos, pero no damos la suficiente ambiente, no hay la ventilación adecuada. Se dieron cuenta que había muchas intoxicaciones, generalmente en niños. Puse esta imagen, yo soy de Quintana Roo, y aquí se puede encontrar lo que es la clínica de cáncer. En esta zona está la zona cañera, en la cual hay el uso abundante de órganos fosforados y se encuentran demasiados casos de leucemia y cáncer óseos. Entonces, ahí se pueden encontrar niños desde meses de edad hasta niños de 18 años, y el cual al hacer el interrogatorio el por qué tienen o por qué están padeciendo la leucemia, se encuentran que los papás son agricultores. Eso es donde más se utiliza. Bueno, los órganos fosforados, como pueden ver en la imagen, contienen carbón y derivados del ácido fósforo. Esos se van a unir a la acetilcolinesterasa, también conocida en los glóbulos rojos, y hacen que esta enzima no sea funcional. También en la guerra se conocían como los gases nerviosos. Esos van a ser compuestos marcamente apolares desde el punto de vista químico, lo que la mayoría son escasamente solubles en el agua, aunque dependiendo del químico que estemos tratando hay que estarlo averiguando. Se encuentra en este mismo químico una importante capa de tejido con un contenido elevado lipídico, y este compuesto sufre un cambio conformacional conocido como envejecimiento, que hace que posterior a la reacción a esta enzima sea irreversible y resistente a la reactivación con una oxima. Más adelante vamos a ver cuál tenemos que utilizar o cuánto tiempo tenemos que tenerlo. Bueno, en su mecanismo de acción se absorbe mejor en lo que es en piel, como primera etapa, pulmones y tracto digestivo. ¿Por qué lo tenemos que tener en cuenta? Porque cuando llega nuestro paciente, muchas veces nos dice que fue ingerido, pero en piel lo podemos oler porque tiene un olor como ajo. Entonces se tiene que tener estas principales vías más importantes a la hora de atender a un paciente. Este va a ser una inhibición, lo que va a conducir a una sobreabundancia, como pueden ver en la segunda imagen, de la acetilcolina en la sinapsis y en la unión neuromuscular. ¿A cuál síndrome tóxico nos estamos enfrentando? Hay que tener en cuenta que hay abundantes. Un síndrome tóxico no viene solo, generalmente viene acompañado de otros. Y tenemos que tener pendiente los síntomas que está presentando el paciente para poder identificar el que nos está tratando en este momento. Estos órganos fosforados los que nos van a dar es un síndrome colinérgico, lo que va a ser un conjunto de síntomas producidos por la estimulación de los receptores, tanto muscarínicos como nicotímicos, por el exceso de la acetilcolina en la zona de sinapsis. Los efectos se pueden dividir en 3. Los muscarínicos, desde la miosis, sudoración, lagrimeo, broncorrea y celorrea, que son los más importantes, y la bradicardia, como en el caso clínico. Los efectos nicotímicos, que pueden ser taquicardia, hipertensión, hiperexcitabilidad, por eso se conocía como los gases nerviosos, y los efectos del sistema nervioso central, que está la cefalea, la agitación, la psicosis y las convulsiones hasta llegar a un coma. Dentro de unas características clínicas muy importantes es que se va a depender el que nos esté tratando, su vía de absorción, la conversión enzimática y qué tan liposoluble es el agente. Se comenta que en las exposiciones orales y respiratorias, en 3 horas ya vamos a tener efectos, que son de las más importantes porque la lipofilidad de la gente. En la exposición dérmica pueden pasar hasta 12 horas, pues hay que
retirarle la ropa a nuestro paciente porque lo estamos tratando, un ejemplo, una exposición oral, pero se sigue contaminando. Menciona que uno de los agentes más importantes es el malatión, porque pueden estarse los síntomas desde los 5 días que estuvo el paciente expuesto hasta los 30 días puede dar síntomas. Estas las quise poner son mnemotecnias para poder identificar más rápido los síntomas. Hay 3, una más importante es la BBB, bradicardia, broncoespasmo, broncorrea, el surgel, que es salivación, lagrimeo, uresis, diarrea, malestar gastrointestinal y emesis, y Bubble-Bells, que es diarrea, lo del sistema urinario, miosis, bradicardia, emesis, lagrimeo, letargia y salivación. Este síndrome se puede encontrar en 3 etapas. La primera, que es la crisis colinérgica aguda inicial, que esta va a ser producida por la inhibición de la colinesterasa, que va a darle los primeros efectos. Después nos va a dar el síndrome intermedio, que va a ser la parálisis del segundo tipo, que ese se da entre el 18% de los casos, de entre las 12 hasta las 96 horas. Cuando a un paciente no se le da el tratamiento correcto, puede llegarnos hasta este síndrome intermedio, y posterior tenemos la polineuropatía tardía, que puede aparecer entre el día 7 a 21, que se van a presentar parestesias y dolor muscular. El síndrome intermedio, si ya pasan 96 horas de la exposición o 24 horas, puede exponerse. Este es raramente descrito después de una intoxicación con carbamatos y se va a caracterizar por debilidad de la flexión del cuello, disminución de los reflejos tendinosos profundos, entre otros síntomas. Y la neuropatía tardía aparecerá entre los 7 a 14 días, en algunos mencionan hasta 21 días después de la exposición, y en ese se produce por inhibición de la esterasa neurotóxica determinada en el sistema sensitivo motorodistal y simétrica. En este hay una sección de los nervios periféricos y degeneración axonal. Hay que tener pues elementos que nos pueden decir que a nuestro paciente le puede ir mal. Que una, como en el caso clínico, intoxicación intencional, que es intento suicida. Cómo fue ingerido el tóxico y la escala de coma de Glasgow al inicio. Mencionaba que pacientes que tienen menor a 10 tienen un poco mal pronóstico, y pacientes que son con ingesta oral aumenta el riesgo porque pueden vomitar y darnos una neumonía química. El diagnóstico, como en todas las intoxicaciones, principalmente es clínico, se va a basar en criterios clínicos. Muchos de estos agentes pueden tener el olor característico a ajo o petróleo, porque así te pueden llevar el sobre o el frasco del cual el paciente ingirió o ellos sospechan que ingirió. Lo que se puede hacer, porque no todos tenemos para poder medir el nivel de acetilcolesterasa en sangre, es un test de atropina positivo, que esto va a hacer, consiste en administrar 1 miligramo de atropina o 0.01 miligramos kilogramo en niños por vía intravenosa. Ver a nuestro paciente. Si no presenta datos de intoxicación por órganos fosforados, nos va a empezar con taquicardia, sequedad de la boca y midriasis. Pero si no aparecen estos síntomas, entonces nos estamos enfocando en una intoxicación por órganos fosforados. Los grados de intoxicación se pueden dividir en 5. Ninguno son nada de síntomas y hasta el fatal, que es la muerte, que entre severo y fatal son los más que nada los que llegan por intento suicida. De entre las anomalías de laboratorio podemos encontrar la medición directa de la actividad de acetilcolinesterasa en los eritrocitos, como lo mencionamos en la fisiopatología. Lo podemos dividir en 3: intoxicación leve, moderada, grave. Dependiendo la actividad que tenga, de un 75 a un 62.5 es una leve, o de un 25 hasta un 0% de la actividad, una intoxicación grave. ¿Por qué hay que tener en cuenta que es fundamentalmente clínico? Porque no en todos los hospitales tenemos este recurso. Entonces tenemos lo que podemos hacer es el test de atropina, y con la investigación que nosotros hagamos en ese momento, preguntar al familiar qué es lo que pasó, cómo lo encontró, si ha tenido ideación de suicida, si tiene algún tipo de enfermedad psiquiátrica. Entonces eso nos puede dar más ideas de lo que esté pasando en ese momento. Dentro del tratamiento, lo principal, como todo en urgencias, ABCD, y la E de exposición.
La ventilación mecánica en pacientes solo si tienen un estado mental muy deprimido. Se debe evitar la succinilcolina en la secuencia rápida de intubación, ya que esta se metaboliza en acetilcolinesterasa, que conduce a un bloqueo neuromuscular exagerado y prolongado. Y puede haber taquicardia y hipertensión transitoria por la estimulación simpática directa. El más importante de todos es la descontaminación. Esta debe ser agresiva con una remoción completa de la ropa e irrigación vigorosa. Tenemos que tener en cuenta que no tenemos que cuidarnos nosotros también, porque no pueden haber dos enfermos por no llevar las medidas de protección adecuadas. Se debe retirar la ropa, un baño con abundante agua y jabón, y a nivel ocular, irrigación con abundante agua. Ese es nuestro primer paso. El carbón activado, dentro de la primera hora de ingestión, se puede dar de entre 1 a 2 miligramos y kilogramos, y algo que tener en cuenta, que la emesis forzada está contraindicada, porque esto se puede reactivar, irse a piel, irse al sistema pulmonar, entonces da una neumonía química. De nada que también se pueden dar las dosis de carbón activado multidosis, teniendo en cuenta que el catártico solo se debe dar en una sola dosis y dependiendo la cantidad de agente que consumió el paciente. Uno de los principales para el tratamiento es la atropina, porque esta va a atravesar la barrera hematoencefálica y contrarresta el efecto del exceso de acetilcolina en el sistema piramidal. Ese se empezó a instaurar el tratamiento en 1950. Es un inhibidor competitivo de los receptores muscarínicos tanto del sistema nervioso central y del periférico. La atropina va a competir, entonces nos va a evitar la activación colinérgica. Estos deben irse titulando para evitar los datos de intoxicación por atropina. Debemos encontrar datos de atropinización. Ahorita se los voy a comentar cuáles son. Uno de los principales es el esquema FOR. Menciona que es 1 miligramo de atropina duplicado cada 5 minutos hasta lograr los datos. Un ejemplo es 1 miligramo, a los 5 minutos duplicar la dosis, 2, de ahí 4, hasta que tengamos los datos y ahí darle una infusión. Esta se debe sacar entre del 10 al 20% de la dosis total que le dimos de atropina, y llevar un registro de cuánto le estamos pasando. Y en caso de una intoxicación por atropina, se suspende la infusión por 30 minutos y posterior se reinicia un 80% de la infusión inicial. Los datos que vamos a encontrar es ausencia de crepitantes o estertores pulmonares difusos, frecuencia cardíaca mayor de 80, las axilas secas, una presión arterial sistólica mayor a 80 y las pupilas no puntiformes. La miasis unilateral indica exposición ocular directa a órganos fosforados. No solo ese es el tratamiento, también tenemos las oximas, pero hay algo que tener en cuenta que las oximas no se dan solas, porque nos pueden, como inhiben todavía, entonces nos pueden dar aún más datos de intoxicación. Entonces, la atropina no se une a los receptores nicotímicos, entonces se da en combinación tanto atropina como oximas. Una de las que maneja la OMS es la pralidoxima, que es un agente reactivador de la colinesterasa. Como mencioné, no se debe administrar sin atropina concomitante. La OMS recomienda un bolo intravenoso de 30 miligramos kilogramo en adultos con una infusión continua. Debe administrarse lentamente en aproximadamente de 30 a 45 minutos, ya que una administración rápida puede provocar un paro. Sin embargo, este no lo tenemos en México. Lo que tenemos en México es la obidoxima, que este va a actuar reactivando la colinesterasa mediante la eliminación del grupo fosfato de la enzima. Se presentan en ámpulas de 250 miligramos. La dosis son 4 miligramos kilogramo para 20 minutos y de una infusión de 0.5 miligramos kilogramo hora. Dada que su concentración plasmática máxima ocurre entre 2 a la tercera hora, la administración de las oximas debe ser precedida de la atropinización del paciente, que esto nos va a ayudar a proteger en las células efectoras estimuladas por la acetilcolina. Este medicamento tiene una vida media de 4 horas. ¿Qué tenemos también que tener en cuenta? Las convulsiones deben tratarse con benzodiazepinas.
En Estados Unidos, que es donde se está manejando mucho el terrorismo, mencionaba que se pueden utilizar los autoinyectores de 10 miligramos de diazepam en un contexto de un ataque químico. Se ha demostrado que el diazepam profiláctico reduce la disfunción neurocognitiva después de una intoxicación por agentes órganos fosforados. Ya viendo esto, podemos ver que a nuestro paciente que llegó a urgencias se le pasó 1 miligramo de atropina, nos dio datos de que es una intoxicación por órganos fosforados, se le hizo un lavado gástrico, se le dio una dosis única de carbón activado, aún ya habían pasado más de 2 horas y solo se le dio una dosis de praioxima intravenoso. La frecuencia cardíaca mejoró a 93, el estado neurológico mejoró, pero ¿qué pasó? Como ya habíamos comentado, entre las 12 y 96 horas puede darnos un síndrome intermedio. Empezó el paciente con diaforesis, disminución del estado de alerta, ataque al estado general. Entonces le volvieron a administrar 1 gramo de prazolam porque empezaba a ver que había nistagmus. El paciente empezó con un síndrome intermedio, por lo cual tuvo que ser valorado por la unidad de cuidados intensivos, donde siguieron la atropinización con infusión y continuaron la administración de prazolam 1 gramo cada 6 horas. Y en 24 a 48 horas el paciente mejora, se le suspende la atropina. A las 12 horas de que el paciente se había suspendido, se le suspende la pralidoxina. Hubo mejoría progresiva del nivel de conciencia, hubo desaparición de los temblores finos. Se le hizo un electroencefalograma en el cual se descartó una crisis epiléptica. El paciente pasa a piso de medicina interna, se valora por el servicio de psiquiatría, el cual comenta que debe continuar una hospitalización por la ideación suicida y que ya tiene varios intentos, y se da de alta a los 15 días. ¿Cuáles son las conclusiones? Una necesidad de vigilancia y monitorización estrecha durante los primeros días de la intoxicación, porque como ya vimos, a ese paciente solo le dieron una dosis de atropina, una dosis de pralidoxina, no se vigiló adecuadamente y el paciente llegó a un síndrome intermedio. Presentan una alta morbilidad y mortalidad, y las diferencias clínicas en respuesta al tratamiento va a ir según el tipo de intoxicación o el grado de intoxicación. La evolución es fundamental, hay que estar vigilando siempre a nuestro paciente porque no todos los pacientes van a responder de la misma manera. Hay pacientes que llegan con intoxicación leve y con solatropina mejoran, pero hay pacientes que son los moderadamente severos que van a necesitar el uso de oximas y no los vigilamos, no identificamos el tipo de que es y llega a desenlaces fatales. El diagnóstico se realiza mediante la historia clínica y las manifestaciones, que se puede apoyar el diagnóstico en la medición de metabolitos en sangre y orina, pero no en todas las unidades contamos con este tipo de laboratorios. Entonces hay que tener en cuenta muy bien a esos pacientes lo que puede pasar para llevar como se debe su tratamiento. Eso sería pues todo, intoxicación por órganos fosforados. Muchas gracias. Ay, perdón. Muchas gracias, doctora Lenny. Paso a ceder la voz. Ay, disculpen, doctores. Ay, doctora, perdón. No te preocupes. Muchas gracias. Paso a ceder la voz al doctor Daniel Márquez. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿se escucha? Sí, doctor, sí se escucha. Ok. Bueno, pues antes que nada agradecer a la doctora Cecilia por habernos nuevamente recordado la situación de los órganos fosforados, ¿no? Bien, los compuestos organofosforados como sustancias son un grupo orgánico que generalmente tienen una estructura química que viene del fósforo, ¿no? Y que tiene muchas utilidades, muchas aplicaciones, y que han sido utilizados a lo largo de la historia como aditivos del petróleo, como disolventes, en las industrias de colorantes, en las barnices, en el cuero artificial, en los aislantes eléctricos, en impermeabilizantes, en ablandadores de plásticos, como fungicidas e insecticidas principalmente. Eso nos da una idea de que cuando estamos frente a un paciente intoxicado, tenemos que volvernos como un detective, ¿no? Para poder
lograr identificar los cuadros clínicos, ¿no? Entonces, los órganos fosforados tienen una amplia distribución y su uso es muy diferente en todas las industrias y en la agricultura. Y además da un cuadro de intoxicación clínico característico, como muy bien lo explicó la doctora, con síntomas colinérgicos que son secundarios a la estimulación de los receptores de la acetilcolina, ¿no? El manejo médico de estos pacientes, un buen manejo médico, puede diferenciar entre la vida y la muerte. Esto es importante, por eso escogimos este tema, porque los servicios de urgencias y todo médico que esté en contacto, en primer contacto con los pacientes, debe estar familiarizado con los cuadros de la intoxicación. Entonces, recordar igualmente que no todos los síndromes toxicológicos o los grandes toxisíndromes se presentan de forma pura. Se presentan en un 40% puros. Los demás pueden estar combinados, ¿no? Entonces, este paciente que llegó al hospital, afortunadamente se pudo identificar a tiempo. No fue la mejor parte del tratamiento en el área de urgencias, dado el desconocimiento y que había en ese momento del cuadro que estaba presentando. Sin embargo, la evolución fue adecuada para el paciente, ¿no? Entonces, pues queda la enseñanza de recordar los grandes síndromes tóxicos y siempre tenerlos presentes, y no olviden volverse pues prácticamente un detective a la hora de interrogar a los pacientes con intoxicación de cualquier tipo que sea, ¿no? Sería mi aporte. Eh, no sé, por aquí me preguntaban sobre el uso de la tortilla quemada. No, no se debe de usar, no sirve absolutamente de nada, dado que el carbón activado viene de la metilcelulosa y de carbón, y como carbón vegetal, ¿no? Entonces es madera que se somete a muy altas temperaturas, y al ser sometida a muy altas temperaturas es capaz de funcionar como un absorbente de las grandes moléculas, de los venenos, de los fármacos y de algún otro tóxico que pueda causar daño al organismo. Entonces, la tortilla quemada no sirve de nada, al contrario, va a intoxicar más al paciente. No sé si existe alguna otra pregunta, alguna otra duda. Muy bien, doctor Daniel. Disculpe, doctor, me habían comentado que con usted iba a haber un doctor o una doctora que iba a hacer también algún tipo de comentario. ¿Eso es verídico? Bueno, no sé, creo que no se presentó, no estuvo, pero Ah, bueno, bueno, entonces, no, no hay no hay problema, ningún doctor. problema, estoy abierto a las preguntas, ¿no? Ok, sí veo una pregunta. Dice, tuve un paciente con intoxicación con metapolilla. ¿Sería el mismo tratamiento? Sí, bueno, es que los órganos fosforados hay que empezarlos a saber dividir tanto por su estructura química y recordar las funciones en las que se puede presentar, ¿no? Pero sí, o sea, cuando se identifica, habría que identificar la ficha toxicológica que normalmente tienen todos esos tipos de insecticidas o todo ese tipo de fertilizantes, de fungicidas, etcétera, traen una etiqueta toxicológica que nos sirve precisamente para saber el grado de toxicidad que puede presentar y qué tan letal puede ser a lo que nos estamos enfrentando. Entonces, la realidad es que es muy difícil aprendérselos todos de memoria. Afortunadamente ya existe el Internet donde podemos identificar, y en base a lo que nos identifique como principal agente tóxico es que damos el tratamiento. Pero si es polilla, que es un órgano fosforado, es el mismo tratamiento, ¿no? Ojo, con el uso de la atropina, como bien lo explicaba la doctora, llegar a los datos de atropinización se alcanza alrededor a veces de los 5 a 10 minutos, y una vez que se llega a esos datos hay que suspenderlo porque se puede ir al lado contrario de otro toxíndrome.
Muchas gracias, doctor Daniel. Sí vi algún comentario que hicieron también en el chat, pero ya lo contestó la doctora Leni. No veo más preguntas, solamente son felicidades y comentarios. Antes de pasar con las conclusiones, me gustaría que usted, doctor Daniel, nos regale consejo para residentes que nos están viendo de todos los años, por favor. Okay. Bueno, el consejo para los médicos residentes, en especial del área de urgencias, que es a lo que nos dedicamos nosotros, es que nunca dejen de estudiar y de sorprenderse y de ver sobre todo a los pacientes como un libro abierto y con esa gran oportunidad que nos dan para poderlos estudiar y poder mejorar su calidad de vida y sus condiciones clínicas. Y sobre todo, recordar que no somos más que seres humanos tratando a otros seres humanos. Muchas gracias, doctor Márquez, por haberse tomado estos 30 minutos de su tiempo para compartirnos de su conocimiento. Le agradezco mucho que nos haya vuelto a acompañar en medicina de urgencias. Doctora Lenin, paso con usted para su conclusión y consejo para compañeros de residencia. Pues que estudien, le echen ganas, estos son los meses más difíciles, pero si es lo que les gusta van a poder, lo único que se les puede decir. Muy bien, pues muchas gracias a ambos doctores por darnos un poquito de su tiempo. Les recuerdo que si se perdieron de los complementos del doctor Daniel o de la plática de la doctora Leni, van a volverlos a encontrar en YouTube, en la página de Medical Center. Generalmente todas las pláticas las van a encontrar en la página de YouTube al día siguiente. Tenemos diferentes especialidades a lo largo de la semana. Usted decide qué es lo que quiere aprender. También me gustaría recordarles que pueden volver a encontrar la plática en YouTube en la página de Yo Soy Médico 17. Y también decirles que si usted es residente de alguna de las especialidades y quiere dar alguna plática, es muy bienvenido con nosotros para conocerlo y conocer de sus experiencias y cederle unos 30-45 minutos para que nos asombre con su conocimiento. Solamente mándenos un mensaje al Facebook o al Instagram de La Voz de Residente y con mucho gusto le cedemos una hora. Ahora me gustaría dirigirme a usted, jefe o jefa de residentes, si requiere alguna de nuestras pláticas, ya sea para adiestramiento o para capacitación en temas médicos legales. Por favor, comuníquese con nosotros al correo electrónico atención.mlc@gmail.com. Atención, hay que escribirlo sin acento, .mlc@gmail.com, y está recibiendo nuestras pláticas de manera gratuita en esta temporada de pandemia. Paso a leer rápidamente comentarios. Andrea comenta: muchas gracias por la exposición. Mónica, excelente exposición. Gustavo Herrera: muchas felicidades a la doctora Leni por su exposición breve y sustanciosa. Gina, felicidades a la doctora. Elena, felicidades. Cirina, muchas gracias por la exposición. También veo felicitaciones. Alejandro, felicidades por la exposición. Y Leticia, felicidades, excelente exposición. También tenemos otro comentario de excelente ponencia, muy didáctica. Muchas gracias. Gracias a ambos doctores. Pues muchas gracias, doctores. Son clases cortitas, pero agradecidos de que nos estén acompañando y que brinden de sus conocimientos para la comunidad médica en México. Muchas gracias y que pasen muy bonita noche, doctor Daniel y doctora Lenny. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Buenas Hasta luego. noches. Hasta luego. Muchas gracias a todos.